Hola de nuevo, amigos del canal. Todavía no hace una semana que acabó Shogun, ya le echamos mucho de menos, pero hay cosas que contar, nos ha dejado muchísimo pozo y vamos a hacer una serie de vídeos que empiezan ahora, repasando de forma breve algunos de sus personajes principales porque nos han cautivado. Empezamos ya, como siempre, con Ishan Valles y Dani Ruiz en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. En esta serie de vídeos, Ishan, vamos a hacer algunos en los que compilaremos dos personajes y dejaremos los pesos pesados para el final, que tendrán vídeo propio, pero hoy empezamos con dos personajes que en la trama son relevantes y que además, como decía antes, nos han cautivado porque tienen algunas escenas absolutamente fantásticas, incluso diría de las más potentes de la serie. Pues sí, estamos hablando en este caso de Toda Hirokatsu, conocido por sus amigos como Buntaro. No creo que tenga muchos amigos este hombre, pero bueno, los amigos que tiene le llaman Buntaro. Y Usami Fuji, que es esa chica que vemos que se convierte en consorte de John Blackthorne en un momento dado y que en el primer capítulo ya directamente vemos cómo se convierte en una víctima de todas estas triquiñuelas palaciegas en las que ella no quería verse envuelta, pero que rápidamente, en los primeros minutos del primer capítulo, vemos cómo tanto su hijo como su marido acaban perdiendo la vida. Así es, estas triquiñuelas palaciegas y este estricto código y sentido del honor y la lealtad, bueno, que obliga a ciertas cosas y que acaba salpicándote aunque tú no quieras. Dos personajes, como decimos, puntales de la serie que nos han, y creo que esto le habrá sucedido a la mayoría de la gente, nos han acabado transmitiendo sensaciones muy distintas. El vínculo que hemos hecho con ellos ha sido muy diferente porque mientras, por ejemplo, con el personaje de Usami Fuji nos hemos ido encariñando, hemos vivido con ella sus frustraciones, su pesar, en fin, toda esa tristeza por la pérdida y por lo que se veía obligada a hacer, que ha sido realmente algo muy potente, pero también en su ánimo por hacer lo correcto, por apoyar a la gente a la que tenía que apoyar, por intentar incluso hacer de consejera en muchas ocasiones, del propio Blackthorne, de Mariko, etcétera, y nos hemos vinculado mucho con ella. Al final hemos sentido su final desde la emoción, desde lo emocional. Con el personaje Buntaro, que incluso al principio puede parecerte arrogante, pero aguerrido y valiente y tal, vas descubriendo que en realidad, y esto seguramente no sería propio solo del personaje de Buntaro, sino de la mayoría de hombres de esa época, tanto en Japón como en la Europa del momento, acaba siendo un personaje que genera muchísimo rechazo, ¿no? Un personaje que no querrías tener cerca, un personaje absolutamente detestable por cómo trata en ocasiones a sus semejantes, por supuesto a su mujer, su relación que tiene con Blackthorne, y en los pequeños momentos en los que él se ve humillado por tener que acatar las órdenes de su señor, sentimos una especie de victoria, una especie de satisfacción, y aunque es verdad que al final, no sé si la palabra redención es la que buscaríamos, pero bueno, parece que se baja un poco del caballo y no sabemos si va a ser mejor persona, pero sí que es verdad que el personaje está muy bien hecho, muy bien escrito y muy bien construido porque te vas desligando de él y vas poniendo cada vez más barreras porque no quieres vincularte en absoluto con esa persona que acaba siendo pues, un auténtico despojo de marido. Absolutamente. En el caso de Buntaro nos sirve pues, lo que comentabas un poquito, ¿no? Un viaje extraño, porque vemos que es un tío muy rudo, incluso con su hijo, que siendo un mocoso que no se aguanta prácticamente los pantalones, ya dice que ya es un hombre y que eso de las lágrimas ya no tiene por qué tenerlo en cuenta y no tiene por qué abrazar a su madre, porque, en fin, que ya no hace falta, ya tiene que ser un guerrero. Luego lo vemos en su salsa, podríamos decir que es guerreando y decimos, bueno, vale, es que es un gran guerrero, ¿no? Es un leal gran samurái señor, y pues, evidentemente mantiene esa postura y esa estoicidad
de guerrero. Pero luego lo vemos que en lo emocional, en lo empático y en fin, en ser una persona sociable, pues no, es carne de cañón, es carne de batalla, y cuando no está siendo un samurái espada en mano, pues es una persona realmente deleznable. Lo vemos en muchos casos. En una prácticamente podríamos decir que es una de las mejores, estaría en el top 10 de las mejores escenas de esta serie, que es ese momento en el que están cenando Fuji y Buntaro junto a Mariko y Blackthorn, una escena con una tensión terrible, brutal, y que además también nos sirve un poquito, como lo hace también Fuji en algunos momentos de la serie, para explicarnos momentos, en este caso para explicarnos el pasado de Mariko, que eso también está muy bien. Estos personajes corales, estos personajes secundarios, que no es un momento en que una voz en off te diga por qué esto, lo otro y lo demás allá, sino que es estos propios personajes con sus propias tramas que te van creando contexto dentro de la serie. Sí, señor, esa escena es realmente importante. Y vemos además, y los dos personajes que coinciden ahí, Usami Fuji y el propio Buntaro, también nos transmite mucha información sobre la jerarquía de comportamiento que hay en ese momento, en esos contextos, en ese Japón. Porque si bien, y esto después, en la continuación de esa escena, lo dirá el propio Toranaga, y con nuestra visión de hoy en día, 2024, terrible, no es solo una cuestión de que él pueda ejercer derechos, se les llama así, sobre su mujer, y pueda hacer con su mujer lo que quiera y pueda tener cierto tipo de comportamiento que estaría avalado por la sociedad de la época, sino que al hacerlo en ese contexto concreto, que es en la casa de un Hatamoto, que en este caso Blackthorn ya es Hatamoto, él ha incurrido en un delito, pero ha incurrido en una problemática social y de comportamiento muy grave, y por tanto luego tiene que marcharse de allí totalmente desairado, pedir disculpas a Blackthorn poniendo la frente en el suelo, y es un momento muy potente también, porque él ha pasado en un minuto de ser el macho alfa, el que está al mando, el que sabe de la situación, a tener que, entre comillas, humillarse, y no solo ante un Hatamoto, sino ante un gaijin, ante un extranjero, y vemos a Buntaro ahí totalmente derrotado, aunque sí que tiene un poquito ese perfil o esa pátina de, bueno, disculpa sincera, ¿no? Él lamenta realmente lo que ha hecho por cómo lo ha hecho y por el contexto en el que lo ha hecho, aunque siga despreciando a su mujer a todos los niveles, porque además algo que nos da Buntaro de forma muy importante en toda la serie no es el desprecio que tiene por la historia de su mujer, por su apellido, etcétera, ni siquiera es la violencia física que ejerce sobre ella, sino especialmente la violencia emocional por negarle de forma continua lo único que Mariko le pide. Entonces, es ese viaje del que hablamos, en el que pasas de ver a Buntaro como un guerrero leal, fiel a su señor, a un tipo absolutamente despreciable, maravillosamente hecho, maravillosamente interpretado, y que, bueno, en fin, le da un sentido a la serie, porque al final, si te quedas solo con la columna vertebral de los personajes principales, todo funciona en Shogun, pero como tú decías, Isan, estos secundarios son los que realmente visten el pastel, le ponen la guinda y nos dan mucha información sobre los personajes y el momento histórico de Japón, que esto lo hemos comentado también mucho en los vídeos que hemos hecho de los capítulos, que lo hace a la perfección Shogun. Y lo que comentabas de la tradición, la jerarquía y la posición de la mujer en Japón, también lo vemos en la propia Fuji, ¿no? Cuando ve que va a morir su marido, y lo que comentaba antes en el primer capítulo, y también su hijo, ella pide también la muerte, ella claro. pide morir, de hecho pide suicidarse, que también está muy bien verlo, que no puede hacerlo como un hombre, sino que tiene que hacerlo como una mujer, porque exactamente la posibilidad de hacerlo como un hombre solo es para los hombres. También vemos esas diferencias y vemos también cómo acaba convirtiéndose en una suerte de objeto en la cual Toranaga le dice, bueno, como ya no tienes marido, pues ahora te vas a ser consorte de un salvaje. Ella solo puede protestar delante de su amiga
porque es su amiga, no puede protestar delante de nadie más, y al final lo hace. Y lo hace, como comentas también, ¿no? Con esa tradición y esa jerarquía que es, vale, soy consorte del Hatamoto hasta las últimas consecuencias, con lo cual incluso llega a ponerse delante de soldados con espada cuando le piden las armas de fuego al propio Blackthorn. Es una escena también súper impactante, como es una escena también súper impactante aquella en la que el propio Blackthorn quiere cocinar, no sabemos muy bien qué, pero que lo tiene ahí colgado, y debido a unas malas palabras, una mala decisión de palabras que, en fin, todavía no domina el japonés, pues al final un pobre señor, un pobre jardinero acaba pringando y acaba muriendo, porque es la propia Fuji quien tiene que dar la orden, porque la ha dado en este caso el Hatamoto, ¿no? Como bien comentabas tú. Todas esas tradiciones, lo has dicho tú en todos esos capítulos que íbamos viendo los vídeos, es algo absolutamente sutil, te lo dice, si te enteras bien, si no te enteras no pasa nada porque tampoco te va a romper la trama, pero son todos esos detalles culturales que son fascinantes dentro de toda la obra de Shogun. Y como has dicho, con Fuji, Fuji como personaje es un medio para todo esto. Es la imagen de la melancolía, empatizas mucho con ella porque piensas, madre mía, o sea, en el minuto 30 de la serie te han dado una caja con los restos de tu marido y una caja muy pequeña con los restos de tu bebé, te obligan a servir a un tipo al que en ese momento todo el mundo desprecia, y encima tienes que hacerlo con entereza, de forma servicial y totalmente dispuesta a lo que te diga en ese momento tu señor, ¿no? O sea, hay una sumisión total y absoluta. Piensa, pero madre mía, ¿cómo puede ser esto? Y en todo momento la vemos con esa pátina de melancolía, de tristeza, como no puede ser de otra manera, pero también como voz de la razón en muchas ocasiones, ¿no? Y al final, pues bueno, creemos que tiene un desarrollo y también un punto final en la serie que es perfectamente coherente, ¿no? O sea, que me ha parecido dos personajes absolutamente fabulosos y absolutamente imprescindibles, como decimos, para entender muchas cuestiones ligadas a los personajes de la serie y al Japón de la época. Así que son puntales totales y absolutos. Además, por cierto, que también hay que señalarlo, interpretados por un actor y una actriz que han estado a un nivel maravilloso. Y no es fácil con el reparto que ha habido en pantalla, ¿eh? En el caso de Buntaro se trata de Shinosuke Abe, de 42 años, y en el caso de Usami Fuji se trata de Moeka Hoshi, de 29, actor y actriz que prácticamente no han salido de Japón. Ahora, pues sí, ya se han abierto las puertas por todo lo alto, ¿no? Los portones gigantes de Japón al exterior. Y dos personajes también que nos vienen muy bien al final para explicarnos esa evolución de Blackthorn y esa despedida. Por una parte, una muchísimo más emotiva en la barca con Fuji despidiéndonos de Mariko, y por otra parte, una como con más testosterona y más, ¿no? Más, podríamos decir, en plan de si Buntaro permite que Blackthorn forme parte de la sociedad, pues ya podemos decir que todo el mundo permite que Blackthorn sea de la sociedad, con lo cual ya podemos decir que es un japonés con todas las letras, ¿no? Es ese momento en el de la cantimplora que comparten ese final, y un final que yo creo que Fuji en este caso y Blackthorn comparten con todos nosotros, que es cuando se sientan en el alféizar de la casa y miran hacia el lado donde debería estar Mariko. Todos nos sentimos en ese momento Fuji, en esa soledad, tanto como porque no está el personaje, como porque sabemos que es el último capítulo y ya no podremos disfrutar más de esta serie. Es que no hay más que decir, es que está tan bien hecho. Solo le faltó al momento final con Buntaro de levantarse y darse un abrazo así de hombre, ¿no? Golpeándose en la espalda muy fuerte. Exacto. Exacto, sí. Absolutamente fantástico. Si me dejas apostillar, Izan, el personaje de Fuji, de Usami Fuji, no tiene ninguna contrapartida en la realidad, no está basado en ninguna persona, pero el de Buntaro sí. Ajá. Y se trata de Hosokawa Tadaoki, es decir, el hijo mayor de los Hosokawa. Ya hablaremos de su padre más adelante en otro vídeo.
un samurái que, si no voy equivocado, a los 14 o 15 años ya estaba al servicio de Oda Nobunaga y que posteriormente pasaría a ser leal a Toyotomi Hideyoshi, que es el Taiko al que se hace referencia en todo momento en la serie, en Shogun, es decir, a ese personaje, a ese líder que acaba de morir y cuyo hijo todavía es pequeño para recoger las riendas, porque además, y aquí viene el intríngulis, Hosokawa Tadaoki desposó con lo que en la serie sería el personaje de Mariko. Y sabemos que el padre de Mariko, 2 años después de que ellos se casaran, bueno, pues decidió liquidar al que era señor de Buntaro, que era Oda Nobunaga, pero es que luego le pidió ayuda al propio Buntaro, por lo visto, y a la gente que estaba con él, a su ejército del que formaba parte, y le dijeron que evidentemente no, que ellos eran leales a Nobunaga. Imagínate el percal familiar. O sea, tiene su puntito la cosa, ¿no? Sí, las navidades complicadas Sí, a partir de aquel momento. Y creo que también era no sé cómo decirlo, un gran artista de la ceremonia del té, como también podemos ver en la novela y en la serie. Sí, porque esto a veces... el imaginario colectivo que hay con la cuestión samurái en Occidente tiene su puntito, ¿no? Pero realmente en muchas ocasiones, tanto la ceremonia del té como la caligrafía, poesía, etcétera, la composición de haikus y tal, gente muy versada en ello, y en este caso parece ser que Hosokawa Tadaoki, Buntaro, también era un tipo, bueno, en la serie nos lo pintan de una manera, yo no sé hasta qué punto realmente era así o no. No he indagado tanto en su vida, o no sé tanto de su vida, pero sí que parece ser que en ese sentido, en la ceremonia del té, en la caligrafía, se ve que era realmente un espadachín de primera que lanzaba con arco a tope. Es decir, en ese sentido, a tope con Buntaro. Lo que pasa es que luego, pues estaba muy imbuido de la perspectiva de la época, evidentemente. Pero sí, se casó con que sería llamada en su conversión al cristianismo gracias a Hosokawa. Después su suegro mataría a su señor, él se aliaría con Toyotomi Hideyoshi, y a la muerte de Hideyoshi, como unos 10-12 años antes de la batalla de Sekigahara, había entablado amistad con Tokugawa Ieyasu, quien es Toranaga en la serie, decidió apoyarlo y al final, pues bueno, en su familia pues sobrevivió, por así decirlo, a Sekigahara. Se vio recompensado por Tokugawa Ieyasu, por Toranaga, con un feudo bastante majo, con buenas tierras, y murió en el 1646, 46 años después del momento en el que está ubicada la serie de Shogun. Así que bueno, tuvo una vida más o menos larga para el promedio de esa época, porque sí, con la llegada de Toranaga, Tokugawa Ieyasu al poder, la cuestión bélica en Japón bajó bastante y la gente que tenía cierta posición pues lo pasó algo mejor. Sí que hubo, evidentemente, para los campesinos, podríamos hacer otro vídeo, pero sí. Pero para esta gente, a esta gente le fue bien. Así que nuestro querido y odiado Buntaro acabó teniendo una vida más larga de lo que se presumía en aquel embarcadero en el capítulo 2. Pues sí, y además pues pudo hacer mucho té y mucha caligrafía, porque al final, lo que tú comentas, ¿no? La cosa de las grandes batallas y los grandes conflictos en Japón se redujeron drásticamente en los siguientes siglos. Sí, señor. Sí, señor. Fuji y Buntaro, dos personajes puntales absolutamente en la serie que nos han enamorado por cosas diferentes, pero también se trata de eso, ¿no, Isan? Que te puedas vincular o que un personaje te genere emociones distintas en función de lo que tenga que hacer en la serie, evidentemente, y eso con estos dos ha sido milimétrico. Ha sido así, los personajes secundarios de los que nos hemos acordado del nombre desde el primer momento, absolutamente cada uno en su lugar y diametralmente opuestos, pero como bien comentas, nos han servido para aportar muchísima información a toda la trama y para apoyar esos momentos tanto de tensión como de emoción en los personajes principales.
Hoy con Fuji y con Buntaro nos vamos, volveremos con otro vídeo repasando más de los personajes de esta serie que nos ha emocionado tanto como es Shogun. Lo haremos como siempre con Isán Vallés y Dani Ruiz en La Guarida del Titán.